Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, sí es cierto, ya son noches. Bueno, pues bienvenidos a la primera sesión. Es un gusto para mí poder colaborar con ustedes. Durante estas 4 semanas se pasan muy rápido, pero bueno, espero que sea un módulo de provecho. Es un módulo donde vamos a conocer algunas causas y acciones que podemos realizar para mantener el equilibrio ambiental, ¿no? Entonces, es un módulo muy importante, interesante, porque más allá de la parte conceptual y de todo lo teórico que puedan aprender, pues es un módulo en donde se abordan temáticas ambientales que son muy relevantes actualmente, ¿no? Hemos visto los cambios tan drásticos, ¿no? En el ambiente. Ahora mismo estamos sintiendo las temperaturas tan altas, no sé en qué estado vivan ustedes, pero hay zonas en donde y la temperatura se ha elevado muchísimo, entonces es consecuencia precisamente de nuestras acciones. Entonces, este módulo pues va a abordar precisamente estas temáticas para que tratemos de mejorar nuestros hábitos y podamos hacer algo de manera práctica, ¿no? En nuestra vida diaria y no solamente quedarnos con conceptos aprendidos de manera teórica, ¿de acuerdo? Entonces, pues bienvenidos al módulo 15 hacia un desarrollo sustentable. Mi nombre es Claudia López, seré su asesora virtual durante estas 4 semanas. Yo soy química farmacobióloga. Y bueno, pues estamos en la sesión 1 de la semana 1. Como ya lo saben, pues vamos a realizar 2 sesiones por semana, como todos los módulos, los días miércoles y viernes. Más o menos vamos a hacerlas a horas cercanas, más o menos a las 7, 6:30, ¿no? Horas cercanas en las tardes para que puedan asistir. Y bueno, cuando no puedan estar presentes, pues se va a quedar grabada para que pues tengan un apoyo para poder realizar sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy, en la sesión, pues vamos a dar algunas indicaciones generales. Ya conocen ustedes, ya después de tantos módulos anteriores, pues conocen el funcionamiento de los módulos, pero bueno, no está de más que recalquemos algunos puntos importantes. Vamos a hablar sobre evaluación del módulo. También ustedes ya saben cómo funciona la evaluación de cada módulo. Este es un módulo igual a los anteriores, pero bueno, no está de más también describir cómo vamos a ir evaluando. Vamos a describir sobre todo la actividad integradora 1. Generalmente abordamos las dos actividades por sesión. Sin embargo, considero que la actividad integradora 1 es un poquito más compleja, no por cuestiones, no que sea difícil, pero es más laboriosa, por así decirlo. Entonces, pues la voy a abordar primero en esta sesión para que quien tenga dudas de una vez se despejen y ya tenga el resto de la semana para poder realizarla, considerando que pues ya es miércoles, ¿no? Entonces tampoco estamos como que ya con mucho tiempo, ya estamos a mitad de semana. Entonces también es importante que ya empiecen a considerarla si es que no la han revisado o todavía tienen algunas cuestiones ahí por despejar, ¿sale? Eh, bueno, voy a empezar un poquito con la evaluación. La, el proceso de evaluación, pues ya lo conocen, vamos a desarrollar el módulo durante 4 semanas. De la semana 1 a 3 se desarrollarán las actividades integradoras, 2 actividades por cada semana. Cada una de las actividades tiene un valor de 7% y en su totalidad todas las actividades integradoras tienen un impacto de 42% en el módulo. Es decir, 4.2 puntos en escala de 10 o 42 puntos si lo contamos en escala de 100. ¿Sale? En el caso de la semana 4, recuerden que se evalúa con el proyecto integrador. Es importante pues considerarlo desde ahorita porque las semanas se pasan muy rápido, entonces eso es uno de los proyectos o actividades con mayor ponderación dentro del módulo. 30% de ponderación, que equivale a 3 puntos en escala de 10 o 30 en escala de 100. También en la última semana vamos a tener el foro de integración.
Aquí en el foro, solamente durante la semana 4, este foro tiene una ponderación de 8%, que equivale a 0.8 puntos en escala de 10 o a 8 puntos en escala de 100, dependiendo de la escala que utilicemos. No olvidemos las actividades extras, como son la autoevaluación, las habilidades socioemocionales, que en este caso ustedes ya abordarán con su respectiva tutora, y la actividad con la plataforma. La actividad con la plataforma tiene una ponderación del 5%. Recuerden que la actividad con la plataforma pues incluye interactuar con todos los recursos que se encuentran dentro de cada una de las semanas, y aquí también se encuentra evaluado la participación en el foro Aprendiendo. Recuerden que el foro Aprendiendo no es un foro que se evalúe como tal. No voy a asignar como tal una evaluación a cada uno de ustedes, pero sí se evalúa con la actividad en la plataforma y pues es importante para tener esta puntuación. Y no olvidemos pues la asistencia a estas sesiones, ¿no? Las sesiones abiertas para el aprendizaje, que se van a realizar los miércoles y los viernes de cada semana. Recuerden que para que se pueda generar la participación, pues tiene que haber una participación activa. Pueden preguntar, pueden comentar, pueden darnos alguna experiencia. Ustedes siéntanse en confianza de levantar la mano y pedir la palabra. Siéntanse en confianza de escribir algún comentario o alguna pregunta en el chat. Aquí todos son escuchados y todos pueden participar. Para que participen, pues para que tengan su asistencia a la sesión, pues tiene que haber al menos una participación, ¿sale? Ahorita, bueno, pues vamos a dar generalidades, pero ya cuando empecemos a abordar las temáticas y las cuestiones con las actividades, ustedes ya podrán ir participando en las sesiones y ya esas participaciones pues serán consideradas como parte de su asistencia a la sesión, ¿de acuerdo? Dentro de las indicaciones generales, pues hay algunas cuestiones que quiero dejar claras ahorita al inicio del módulo, perdón. Es importante estar pendiente del foro. Recuerden que el foro de avisos es la forma de comunicación de las figuras de prepa en línea, entonces cualquier situación se va a comunicar por ahí. Entonces hay que revisarlo, ¿no? Siempre que entren a la plataforma, pues acostumbren revisar si hay algún mensaje en el foro de avisos. Otra recomendación, para todas las actividades integradoras es importante revisar muy bien la rúbrica y las instrucciones. Todas las actividades tienen pues una cierta complejidad, ¿no? Hay algunas que podríamos considerar más sencillas, pero todas están compuestas por una serie de elementos pues que tienen que ser realizados en el orden como se está indicando. Es importante consultar la rúbrica. Recuerden que la rúbrica es la base para la evaluación y de acuerdo a pues el contenido de su actividad con respecto a lo que solicita la rúbrica es la evaluación que se asignará. Entonces es importante revisar todo, tanto las instrucciones como la rúbrica, y comparar lo que se está solicitando con su actividad para poder verificar que efectivamente están cumpliendo para tener pues la calificación, la mejor calificación posible, que ese es finalmente el objetivo. Antes de entregar sus actividades, permítame un minutito. Ya está. Antes de entregar sus actividades, compárenla con la rúbrica. Esto es un ejercicio de autoevaluación muy útil, es decir, ustedes solos, antes de entregar su actividad, revisen si efectivamente está cumpliendo con los lineamientos que se están indicando. Ya la terminaron, pero a lo mejor hay algún punto que se les pasó, no describieron algo, no agregaron algún elemento de los que se están solicitando, entonces es importante dar una última revisión ya que hayan terminado su actividad, ya a punto de entregarla, para que si hay algo que corregir, pues de una vez se corrija y no afecte la parte de la evaluación. En el caso de links, este es un dato importante. Aquí, en este módulo, al menos una de las actividades por semana se genera un link. Ajá, en este caso, en la actividad integradora 2 van a entregar el link de una infografía. Entonces, bueno, pues es importante que verifiquen los permisos. Si no existen los permisos necesarios para poder revisarlo, pues no va a ser posible.
y además de estar pendientes de la evaluación, porque recuerden que para reponer la actividad o para volver a entregar a una segunda entrega, pues requieren estar en la misma semana. Entonces, tienen que estar en la misma semana de entrega. Si hay una equivocación en la actividad o en el link y ya se pasó la fecha ya se venció la semana, pues entonces ya no es posible generar la extensión. Entonces, fíjense muy bien en el documento que están cargando, tanto en el documento que están cargando como en los links, y que los links tengan los permisos necesarios. Ya en algún momento, pues revisaremos, ¿no?, la forma correcta. A veces ahí es una falla técnica, ¿no? Algo que se hace mal, se genera un link distinto o se comparte otro link y no es el que lleva la actividad y entonces no podemos evaluar, ¿de acuerdo? En cuanto a los espacios, como les comentaba, la participación debe ser activa. Pueden ser comentarios, pueden ser preguntas, puede ser alguna experiencia, ajá, puede ser alguien que nos platique, ¿no?, algo en su ecosistema, ajá, algo interesante que nos quiera comentar. Cualquier comentario es bienvenido. Mientras mayor, participación de ustedes exista, pues, sesiones van a ser más amenas, ¿no? Porque no me la voy a pasar yo sola hablando, sino que va a haber algún diálogo. Pueden participar de 2 formas, pueden participar de forma verbal, si es que quieren hablar. Entonces, quien quiera dar su palabra, quien quiera comentar algo, siente la confianza de levantar su mano y con gusto, pues, le damos la palabra, ¿de acuerdo? Pueden preguntar lo que sea, con su micrófono, ¿de acuerdo? Y bueno, quien no pueda hablar, o quien no quiera tomar la palabra, puede escribir en el mensajero de aquí de la sesión, como lo están haciendo hasta ahorita. Entonces, igualmente, conforme vamos, avanzando, yo voy leyendo las preguntas, y si hay preguntas referentes a la actividad de la que estoy yo describiendo, pues adelante, se responde, ¿de acuerdo? No es necesario tampoco esperarse al final. Las preguntas se van haciendo conforme van saliendo, porque si esperamos hasta el final, puede ser que luego ya se nos olvidó y ya no sabemos exactamente qué vamos a preguntar. Entonces, mejor conforme vayan surgiendo, sin problema ustedes las escriben o levantan su mano y yo voy despejándolas en el momento que sienta yo prudente de acuerdo al desarrollo de los temas, pero siempre les respondo. Entonces, lo que quieran preguntar, pues adelante, ahí tienen el chat o pueden hablar de manera verbal. También aprovechen que tenemos la herramienta, ¿no? No todas las herramientas permiten hablar, ¿no? Las que transmiten directamente a YouTube, por ejemplo, pues no hay forma de que se interactúe de manera verbal. Entonces, esta sí, aquí sí podemos hablar. Entonces, siéntanse con la confianza de hablar, ¿de acuerdo? Otra indicación, recuerden cumplir con las normas en etiqueta. Yo creo que ya a estas alturas ya no tenemos problema con eso, ya estamos acostumbrados a la interacción, este, en línea, sobre todo en los lugares colaborativos que vienen siendo, sobre todo los foros, ¿no? Ya fuera de ahí, pues ya nada más se entregan de manera individual cada quien sus actividades, pero bueno, recuerden que la etiqueta se tiene que guardar en todos los aspectos en los que nosotros convivimos, ¿no? Los espacios abiertos, los foros, la mensajería, ¿no? Ya sea con su servidora, ya sea con otros compañeros. Entonces hay que seguir las normas de la etiqueta. Con respecto a la evaluación, recuerden que hay tiempos establecidos para la evaluación. Recuerden que los tiempos son de 72 horas en días hábiles. Esto quiere decir que sábado y domingo no son considerados. Entonces, recuerden que si entregan su actividad el día viernes, no es considerado sábado ni domingo, entonces sería considerada las 72 horas hasta el siguiente miércoles, ¿no? Porque de viernes a lunes sería, ahí voy a leer, espérame. Ya se me olvidó qué iba a decir. Del viernes al lunes serían 24 horas, del lunes al martes serían 48 horas y del martes al miércoles 72 horas. Entonces, en teoría, si entregan su actividad
viernes, sábado, domingo, pues sería evaluada, por ejemplo, cumpliendo las 72 horas hasta el miércoles. Ajá. No significa que me espere yo hasta ese día, sino que por alguna situación, ¿no? Si se acumulan las actividades, puede ser que sea evaluada hasta ese día. Se los comento para que no tengan situaciones de, no, para que no se preocupen porque no haya sido evaluada. Simplemente recuerden que hay tiempos específicos para la evaluación. Voy a leer la pregunta. Espérenme tantito. Es por eso que les menciono, Paola, deben de tener cuidado con los links. Ajá. Es importante que desde el momento en que lo envíen, generen el link de manera correcta y no vamos a tener ningún problema. Otra cuestión también es que no significa que no pueda haber una extensión. Ujú. O sea, si hay una justificación, las extensiones se pueden abrir. Sin embargo, sí, a estas alturas de este módulo, sí ya deben de conocer la manera correcta de compartir un link y bueno, pues esperemos que no sea la situación, ¿no? Que no pase. Ajá, como tú lo mencionas, que no pase. Pero si llega a pasar, bueno, una vez es tolerable y se puede abrir la extensión. También, por ejemplo, procuren no entregar sus actividades hasta el domingo. También ese es uno de los de las situaciones, ¿no? Si entregan sus actividades con tiempo, todavía dentro de la semana, pues se pueden todavía incluso hasta corregir. Ustedes recibirán su evaluación y si su evaluación no es aprobatoria, sin problema pueden volver a corregir la actividad y volverla a subir, incluso sin avisar o sin pedir autorización, porque están dentro de la misma semana. Pero ya una vez que haya caído la semana, pues ya no hay forma, ¿no? Más que solicitar extensión y que con la correspondiente justificación. Recuerden que para pedir esta extensión tiene que haber una justificación importante para abrirla. Entonces, pues es importante verificar muy bien sus links, ¿vale? Bueno, les comento, el tiempo de evaluación entonces es de 72 horas para que no se angustien. Finalmente, la mayoría de las veces califico mucho antes de esas 72 horas. Pero si llegara a pasar esa situación, igualmente no es una eh, situación de la que se deberían de preocupar. No hay nada preocupante en sus actividades, simplemente estamos dentro del periodo. ¿Mm? Y otro punto también, alguna otra indicación, su participación en el foro aprendiendo. Como les digo, el foro aprendiendo no se evalúa, no lo evalúa su servidor, entonces, pero sí se evalúa dentro de la interacción con la plataforma. Entonces es importante su actividad dentro de la plataforma y esto incluye su participación en el foro aprendiendo. Hasta ayer no había aportaciones, ayer fue la última vez que revisé, ahorita después de la sesión voy a revisar otra vez, pero si necesitan al menos una participación. Recuerden que en este foro no es obligatorio un número determinado de aportaciones, pero bueno, sí les recomiendo ingresar, ¿sale? Estas serían en general algunas indicaciones, ya irán surgiendo algunas observaciones con respecto a lo que yo vaya observando. Se las haré llegar oportunamente. También, de todas formas, cualquier duda o comentario se pueden comunicar conmigo vía mensajero de la plataforma. Entonces, no hay, no hay ningún problema en que se comuniquen conmigo y me escriban alguna duda. No tenemos que esperar hasta las sesiones, por ejemplo. Sí, yo entiendo que para muchos se les dificulta la parte de realizar entre semana. Sí, lo entiendo. Entonces, nada más aquí en esta parte sí es importante tener la precaución de generar bien los links. Ajá. Y de entregar las actividades, el archivo correcto, ¿no? Porque también nos llega a pasar que a veces se equivocan de documento. Entonces, nada más tener los cuidados necesarios, ajá, para la entrega. Sí, finalmente ustedes tienen fecha de entrega hasta el domingo de cada semana. Bueno, entonces, esas son indicaciones generales para recordar el funcionamiento del módulo de manera general, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Ajá, por ejemplo, sí, dice Rocío que puede verificar
el link en otra ventana. Sí, sí sirve ese método. Ajá, en una ventana de incógnito. Sí, o sea, ustedes mismos verificar que su link sí sea funcional. Muy bien. Bueno, entonces estamos en la unidad uno. El propósito de esta unidad. Okey, muchas gracias. El propósito de esta unidad es que identifiquen los procesos químicos, su reacción y el uso de métodos de protección del medio ambiente, así como la obtención de combustibles. Este propósito lo vamos a cumplir con las 2 actividades que se van a realizar esta semana. La actividad integradora uno sobre el análisis o la determinación de pH en sustancias de uso cotidiano, y la actividad integradora 2 sobre, el uso de catalizadores en los automóviles. Entonces, estaríamos cumpliendo el propósito con las actividades. Esta semana no solamente, van a entregar su actividad integradora uno y 2, recuerden sus actividades formativas y en el caso de tutoría, pues sus actividades socioemocionales. Eso ya lo abordarán con su tutora, pero pues les recuerdo que es una actividad importante que hay que, tener presente. En el caso de la actividad integradora uno, como ya les comenté, esa va a ser técnicamente a la que voy a dedicar el resto de la sesión. ¿Por qué? Porque es importante por todas las cuestiones, pues técnicas, ¿no? Que tienen que considerar para poder elaborarla. No sé si alguien ya tenga, preparada alguna parte de la solución, o ya tenga los materiales quizá, o incluso ya hasta haya realizado su experimento. Pero bueno, los que no lo han hecho todavía, pues, pueden aquí despejar sus dudas para poder ya empezar a considerar cómo lo van a realizar. En esta actividad, tiene por propósito, pues, reforzar su conocimiento sobre el pH. Supongo que alguna vez han escuchado. Okey, muy bien. Han escuchado el pH, ¿no? Sobre todo en comerciales, por ejemplo, de champú, de algún producto para bebé, ¿mm? Entonces, para que conozcan qué significa este concepto. ¿Y qué van a entregar? Un documento, un procesador de textos, a manera de reporte, o sí, como un reporte de laboratorio, en donde van a reportar, lo sucedido, lo que ustedes observaron durante su experimento. Tenemos que seguir unos lineamientos para que ustedes entreguen, en orden, los elementos que se van a encontrar dentro de su reporte. Aquí es muy importante la evidencia. Aquí la evidencia va a ser fotografías, en donde ustedes, fotografíen sus resultados, y esos resultados, pues, son la evidencia de que ustedes realizaron su experimento. Es un experimento sencillo, eh, nada peligroso, todos los materiales que se utilizan pueden estar en contacto con nosotros, con nuestra piel, no corremos riesgo en ningún sentido. Pero es laborioso, por así decirlo, ¿no? Tienen que hacerlo en algunos pasos y tienen también que, conseguir algunos materiales que a lo mejor no tengan en casa. Yo espero que la mayor parte de materiales lo tengan en su casa. Ya de ahí, si no contamos con estos materiales, pues son materiales baratos, fáciles de encontrar. Entonces, bueno, espero que podamos, tenerlos a la mano para poder realizar el experimento, ¿sale? Bueno, entonces voy a empezar. Dime, Jacqueline. ¿Sí levantaste la mano? ¿No? Bueno, este es el material que van a utilizar, una aspirina. Yo les recomiendo que sea aspirina normal, no soluble, si tienen de esta que es efervescente, ¿no? Pero me comentaban en otros grupos que en sus sesiones sí les dicen que puede ser soluble, ¿mm? Yo les comento que no debe de ser efervescente porque para que haga efervescencia le ponen otras sustancias que modifican el pH original. Entonces, pues no recomendaría. No, no te escuchamos. No, ¿alguien la escucha? No se escuchó, ¿verdad? No, no te escuchamos, Jacqueline. Okey, gracias. Entonces, yo recomiendo que sea una aspirina normal, ¿mm? Si tienen de la efervescente, bueno, pues utilicen esa que tienen, pero va a modificar, el pH original, ¿de acuerdo?
La aspirina, el vinagre, vinagre blanco, agua, bicarbonato de sodio y jabón, puede ser jabón Roma, Sote o Foca, ¿por qué algunos de estos 3? Porque son, de los jabones que son más puros, ¿no? Son menos procesados, entonces, suelen tener el pH más real, ¿no? De los jabones. Y 100 gramos de col morada o de jamaica. La jamaica, pues, le conocen como variedad mexicana, es una de las más oscuras, es estas que, generan, mucho, mucho, mucho color. Entonces, por eso solicitan variedad mexicana. Y bueno, los que tengan acceso a col morada, yo sé que no todos los estados hay. Entonces, los que tengan acceso, a col morada, yo les recomiendo más el uso de col morada porque facilita el, distinguir los colores. Entonces, pero finalmente los 2 sirven. Solamente col o jamaica, alguna de las 2, no tienen que usar las 2. Son 100 gramos aproximadamente, si no tienen en qué pesar, más o menos un puño de una persona adulta, ¿no? Una mano mediana de una persona adulta son 100 gramos, ajá. Entonces, no necesitan como tal pesarlo, es una cantidad aproximada que les va a servir para producirlo. Sota en pasta, sí puede ser en pasta, porque finalmente lo van a disolver en agua. Entonces, esta agüita que sale cuando utilizamos el jabón y que queda como blanquizca, esa sirve, ¿no? Para usar. Entonces puede ser en pasta, puede ser líquido, puede ser en polvo. Recuerden que tienen cualquiera de esas presentaciones. Entonces, igual el que tengan en su casa, ese igual va a servir, ¿sale? Puede ser en cualquiera de esas. En el caso de los recipientes, en el caso de los materiales, perdón, las primeras son sustancias, los segundos son los materiales. Pueden utilizar materiales de cocina. No es necesario que consigan ningún material especial ni nada. ¿Por qué? Porque son sustancias que no son tóxicas. Entonces, finalmente, cuando acaben su, este, su experimento, simplemente lo lavan y no tenemos ningún problema. Entonces, pueden usar material de su cocina. Dice Jacqueline que si la escala, sí, es la misma escala. De hecho, ahorita cuando vaya yo avanzando voy a enseñarla, pero sí es la escala que está en la actividad. Ajá. Ya solamente vas a elegir si es para Jamaica o si es col, dependiendo de lo que hayas utilizado. Por eso tienen 2 escalas, ¿de acuerdo? Los materiales entonces pueden ser de casa, pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico, pueden ser desechables, pueden ser lavables, es indistinto. Solamente, pues sí traten de que los recipientes sean pequeños. Si ocupan, por ejemplo, vasos muy, muy anchos o muy grandes, como van a observar un cambio de coloración, es difícil observar cambios de coloración en superficies muy grandes, ¿no? Porque afecta la concentración de la sustancia y se debería menos. Entonces, pues les recomiendo que sean recipientes pequeños, vasos pequeños, delgados, que les permita observar el cambio de coloración. Entonces van a utilizar recipientes transparentes, cucharas cafeteras, un trapo. El trapo tiene función de coladera. Entonces, bueno, si tienen coladera, pues también pueden usar una coladera cualquiera. Un recipiente de plástico o de vidrio oscuro, se refiere a que no sea transparente, es decir, que no deje pasar la luz. Otros 5 recipientes para realizar las diluciones, es decir, en donde van a mezclar ya cada una de las sustancias con, la solución indicadora que ahorita vamos a explicar. Etiquetas, las etiquetas no tienen que ser de esas que se pegan como tal, sino que pueden ser hojitas nada más, en donde tengan los datos que ahorita vamos a mencionar, que son sus datos de identificación y los datos de la sustancia que van a describir. Y, por supuesto, su cámara. Recuerden que aquí la evidencia es la fotografía, Si no tenemos fotos de que ocurrió el experimento, pues no habrá evidencia y no es una actividad evaluable. Entonces, es importante que tengamos evidencia, ¿sale? Eso es el material. Si tienen algún problema para conseguir algo, si tienen algún problema para, eh, no sé, ¿no? Cualquier situación, no lo consiguen, se pueden comunicar conmigo para que yo les indique la forma en que se podría sustituir. Pero bueno, solo en el caso en el que no tengan acceso a alguna de estos reactivos, de estas sustancias. Si se fijan, todas son sustancias de uso cotidiano, cualquiera de nosotros, hemos tenido contacto con estas sustancias, entonces lo que van a hacer precisamente es medir el pH de estas sustancias. Ahorita explicamos qué es el pH. El primer paso es elaborar un indicador.
¿Esto qué es? En términos sencillos, es la preparación de un tipo es como si hicieran agua de Jamaica, ¿ah? En este caso, está hecha de col. Los que van a utilizar col, pues, va a ser con col, y los que van a utilizar con Jamaica, pues, se va a observar de color rojo muy oscuro. Esta es de col, se ve prácticamente hasta negra, ¿no? Dependiendo del tiempo de hervir. Como ustedes van a seguir las indicaciones, la van a notar muy oscura. Todos los vegetales, moraditos y rojos, como el betabel, el rábano, la cebolla morada, la col morada, los pétalos de rosas rojas, las bugambilias, ajá, la jamaica, todos tienen unas sustancias que son las sustancias de acá, que se llaman antocianinas. Esas sustancias de acá tienen algunos cambios estructurales cuando están presentes ante sustancias con pHs diferentes, es decir, con ácidos o con sustancias alcalinas. Cuando hay pH distinto, entonces lo que hace es que la molécula se modifica un poco, y cuando se modifica se ve de diferente coloración. Entonces, esto es lo que hace que estos vegetales rojitos o morados, cambien su coloración cuando los pongamos en contacto con sustancias que tienen un pH distinto al neutro, ¿no? Generalmente. Entonces, lo que ustedes van a hacer va a ser un experimento, que va a ser un experimento visual. Ustedes van a identificar un cambio de coloración, entonces necesitan facilitarse la visibilidad. Procuren tener un fondo blanco, por ejemplo, si tienen un mantel blanco, y si no, pueden poner una toalla o una hoja blanca, algo blanco que les permita distinguir el fondo, ¿no? Si ustedes tienen un fondo oscuro o muy lleno de detalles y así, pues va a ser difícil poder ver la coloración. Entonces les recomiendo que sea en un fondo blanco, porque el fundamento del experimento es precisamente la observación del cambio de coloración. Estos son tubitos de ensayo. No necesitan conseguir ningún tubito de ensayo. Ustedes eh, con los utensilios que tengan en casa es más que suficiente. Pero bueno, como les digo, les recomiendo que sean recipientes pequeños para que la coloración se note. ¿Mm? Sí, claro, puede ser desechable. Sí, ya sea desechable o de vidrio o de plástico, sin problema. ¿Ah? ¿Cómo van a preparar esto? Van a seguir los lineamientos para la preparación. Los 100 gramos de colo de Jamaica los colocan dentro de un recipiente con 20 mililitros de agua. Recuerden que si no tienen cómo medir, pues se puede calcular. Aquí, por ejemplo, son 4 cucharadas cafeteras más o menos, aproximadamente. Lo dejan reposar 30 minutos. Después agregan ese producto a agua hirviendo y lo dejan 15 minutos hirviendo. Hay que hervirlo 15 minutos. Es importante seguir las indicaciones para que le salga, porque si luego se da el caso en que la solución no sirve. ¿Y cómo te das cuenta de que no sirve? Porque no sucede el cambio de coloración. Entonces, así te das cuenta de que no funcionó. Entonces, lo correcto es irla realizando según los pasos y los tiempos que se les están indicando. Ya que hirvió por 15 minutos en una taza, ya lo dejan enfriar. Esta es la única parte donde tienen que tener cuidado por el hecho de que va a estar hirviendo. Entonces, si tienen niños o alguien que los vaya a que esté con ustedes, nada más hay que tener cuidado con esa parte. Ese es un experimento muy interesante para los niños, porque ven así cambios de coloración. Entonces, quien tenga niños ahí cerca, pues invítelos a observar, nada más con cuidado de la solución. Dime, Lidia. Hola, buenas noches. Hola. Em, Ahí dice que 15 minutos, ¿no? Ajá. Pero 15 minutos es a partir de que empieza a hervir o 15 minutos en el fuego. A partir de que empiece a hervir. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Sí. Y ya cuelan la solución. Recuerden que van a tener la col y van a tener la jamaica, ya de acuerdo a lo que ustedes vayan a utilizar. Y lo que nos interesa aquí es la parte líquida, no vayan a tirar el líquido, ¿no? La parte sólida, bueno, ya no se va a utilizar, ya ustedes sabrán, ¿no? Ya pueden cocinar. Con eso ya saben que hasta la jamaica se utiliza también para algunas recetas, entonces ya lo podrán usar ustedes para otra cosa, pero lo que nos interesa a nosotros es el líquido. Eso lo van a conservar. De preferencia déjenlo enfriar. Si lo van a usar luego ese mismo día, pueden prepararlo un día si es que no tienen todo el tiempo para hacer todo seguido.
Pueden prepararlo un día, dejarlo en el refrigerador y utilizarlo el otro día. O pueden hacerlo todo seguido, todo el experimento. Entonces tendrían que dejarlo enfriar por unos 30 minutos en el refrigerador, para que su temperatura sea adecuada y no vaya a alterar de alguna manera los resultados. ¿De acuerdo? Esta es una solución que es sensible a la luz. Si está en contacto directo con la luz y sobre todo con el sol directo, ¿ah? Ahorita, por ejemplo, en las tardes o en las mañanas que entra el sol directo por algunas ventanas, entonces si le da el sol directo se va a alterar su composición. Entonces no permitan que esté en contacto. Por eso precisamente es el recipiente oscuro, ¿ah? O opaco, no necesariamente oscuro, sino puede ser uno de plástico opaco como los de yogur o crema, o cualquier topper que no permita entrar la luz. Entonces a eso se refiere. Ujú. Entonces no debe estar en contacto con la luz. Igualmente con los tubos, cuando ya tenga sus resultados aquí, como los resultados de aquí, tomen la foto inmediatamente, no lo dejen pasar. Si lo dejan pasar un tiempo, se va a perder la coloración y ya no van a tener la coloración original. ¿Por qué? Porque la luz lo altera. Entonces, tengan cuidado con el contacto con la luz y sobre todo con el sol directo. Ya una vez que tengan su solución indicadora, pues van a usarla en su experimento. Su solución va a quedar así moradita si es de col o va a quedar roja si es de Jamaica. Van a utilizar esa solución indicadora para cada una de sus muestras. Sus muestras son las sustancias que van a probar, que vienen siendo la aspirina, el vinagre, el bicarbonato, el agua y el jabón, ¿de acuerdo? Esas sustancias, como siguen las indicaciones, van a disolverlas en una cucharada de agua y una vez que tengan su sustancia disuelta en una cucharada de agua, depositan la solución indicadora y ustedes lo que van a observar es un cambio de coloración. Entonces, el cambio de coloración es lo que ustedes van a reportar. Entonces, es importante que estén pendientes de ese cambio. Ese cambio se da inmediatamente, no tienen que esperar. Con el simple hecho de mezclar, luego se va a dar el cambio de coloración. Y entonces ese es el cambio de coloración que deben de registrar, ¿vale? Lo que me preguntaba su compañera hace rato sobre las escalas se refiere a esto, ajá, para los que todavía no han revisado la actividad. Esta es una escala, ¿ah? Esta escala que está aquí, tomé la escala de la col. En las mismas instrucciones para su actividad viene la escala también para la Jamaica. Ustedes van a tomar la escala que, de acuerdo a lo que ustedes utilicen, si utilizan Jamaica o si utilizan col. Entonces, si suponemos que aquí se utilizó col, entonces estaríamos usando esta escala. ¿Para qué sirve la escala? Pues para comparar precisamente la coloración. Es precisamente la importancia de la escala, porque con eso podemos determinar la coloración a qué pH pertenece. Como ustedes pueden ver, el pH es una escala que va del 0, bueno, aquí no se ve desde el 0, pero ahorita vamos a verla. Va desde el 0 hasta el 14, es el número mayor. Esa escala me permite medir lo que es el pH en una sustancia para poder determinar si la sustancia es un ácido o es una sustancia alcalina. Cuando comparamos la coloración con la escala, entonces vamos a poder ver el pH que tiene la sustancia. Entonces, por ejemplo, si comparáramos el matraz del medio, que es este moradito, yo diría, por ejemplo, que se parece a el azul, el violeta que está aquí, el del 7. Ujú. Entonces yo diría, por ejemplo, que la sustancia que está aquí tiene un pH de 7, por ejemplo. Yo la sustancia que está aquí en el verde, yo diría que tiene más parecido a esta, por lo tanto tiene un pH de 12. ¿Ah? No coinciden todos mis colores porque no corresponde como tal la escala o sea, son imágenes que tomé de distintas fuentes. No corresponde exactamente la escala al indicador. ¿Mm? Los indicadores viran de diferentes colores. Ajá, entonces hay indicadores que dan diferentes coloraciones. Por eso precisamente necesitan utilizar una escala. En este caso, si van a utilizar la col, utilizarían esta. Entonces, a cada uno de los matraces le van a asignar una etiqueta. Aquí las etiquetas que nos están mencionando que ustedes integren es a cada uno de los vasitos. ¿Para qué? Para que en cada uno de los vasitos sepamos qué sustancia estamos probando. Si no le ponemos datos, puede ser que después ya no sepamos qué es porque cambia la coloración. Entonces es importante que estén identificadas.
con el nombre de cada una de las sustancias. Las etiquetas deben de tener las siguientes elementos: su nombre, su grupo, su fecha. Recuerden que todo esto es importante para evitar todas esas situaciones de plagio, ¿no? Y de queremos asegurar la originalidad de las entregas. Entonces, a cada uno de los etiquetas hay que ponerle sus datos con la fecha actual para que se observe que cuándo fue realizada. En la etiqueta también van a poner el nombre de la sustancia, es decir, si es la aspirina, el agua, el jabón, el bicarbonato, etcétera. Y el pH que ustedes identificaron de acuerdo a la escala de color. Una escala colorimétrica, pues esa es la escala de color en donde vemos los cambios de coloración. Y por último, le van a dibujar la molécula. Ahorita damos algunos ejemplos de eso. Van a dibujar la molécula de la sustancia que ustedes están probando, de cada una de las 5 sustancias, y el grupo ionizable. Esta parte teórica ahorita la revisamos para que puedan reconocer estos 2 elementos que se van a dibujar, pues, dentro de la etiqueta para cada una de las sustancias. Como todas son sustancias, todas tienen un componente químico, o sea, hay una molécula, químicamente hablando, que está formando esta sustancia. Entonces, hay que investigar primero de qué están formados, ¿no? Por ejemplo, el vinagre, es vinagre, así lo conocemos de manera, cotidiana, pero en realidad el vinagre, pues, es ácido acético, por ejemplo. Esa es su naturaleza química, ajá. Entonces, ya químicamente lo que ustedes buscarían precisamente, pues, es eso, el ácido acético, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahorita esas partes, químicas las explico un poquito. Me voy a salir un poquito de mi presentación, voy a cambiar de presentación. Espérenme tantito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Okey. ¿Colocaste los datos? No, y aquí ya con que tengas la etiqueta cerca del vaso, ya se ve ahí a qué pertenece. Es importante que, la fotografía considere el vaso con la etiqueta juntos, ajá. ¿Por qué? Porque si no están los 2 juntos, pues, se puede pensar que, bueno, se tomó una imagen de una etiqueta y se tomó una imagen de un recipiente, ¿no? Entonces, es importante que estén juntos, el vaso con su respectiva etiqueta. Y ya con eso, pues, se puede verificar la autoría de su actividad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a medir? Ustedes van a medir una propiedad de las sustancias que se conoce como potencial de hidrógeno y su abreviatura es pH. Este potencial de hidrógeno o pH nos permite distinguir a las sustancias en 2, en ácidos y bases. Las bases también se conocen como sustancias alcalinas. No necesariamente son sustancias que estén en laboratorios, ajá, porque a lo mejor nos imaginamos que son sustancias que solamente usan en laboratorios o en la industria. Todas las sustancias que utilizamos de manera cotidiana, incluso nuestros alimentos, todos tienen un pH determinado, solamente que su pH no es un pH extremo, no, por lo tanto, no es un pH peligroso y podemos estar en contacto con ellos. Hay sustancias que sí tienen pHs muy peligrosos, como lo son los ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico. Con esos ácidos sí no podemos, interactuar, perdón, porque serían peligrosos para nuestra integridad. Pero todas las sustancias que tenemos en contacto con nosotros, de cualquier tipo, cosméticos, de limpieza, alimentos, fármacos, todas las sustancias tienen un pH determinado. Entonces, el pH nos permite dividir a las sustancias en 3 grupos, básicamente, que son las sustancias neutras, pero vamos a anotar a los ácidos y a las bases, que son las sustancias alcalinas.
Los ácidos, bueno, pues, aunque suene a pleonasmo, pues tienen sabor ácido, es el típico sabor que hemos probado en los limones. Algunas veces no se percibe tal cual, pues, por los saborizantes, como en el caso de los refrescos, pero también son sustancias ácidas. Y, bueno, cuando son ácidos fuertes, pues corroen el metal, cambian los indicadores a rojo y se pueden mezclar con las bases o con sustancias alcalinas y se vuelven menos ácidos. Es decir, cuando los ácidos se mezclan con las bases y viceversa, ambos pierden sus propiedades. Ajá, eso se conoce como neutralización. Bien, entonces los ácidos, típicamente como alimentos, pues están los cítricos, en el café, en el refresco. En el caso de las bases o sustancias alcalinas, se caracterizan porque son resbaladizas o jabonosas. Prácticamente todas las sustancias que usamos en casa para limpiar, ya sea limpieza personal, la limpieza del piso, del baño, de la cocina, de los vidrios, todos estos sustancias que utilizamos para limpiar son generalmente sustancias alcalinas, ¿no? O sea, bases. Lo que hacen es que cambian el papel tornasol azul o el papel indicador que nos indica el pH azul y reaccionan como consecuencia con los ácidos y pueden cambiar de coloración. Entonces, como ven, todo el tiempo estamos en contacto con sustancias tanto ácidas como alcalinas, pero pues es importante conocer precisamente esta escala, sobre todo en las industrias, por ejemplo, en la industria cosmética, en la industria alimentaria, en la distribución de agua, para asegurarse de que el pH no está dentro de un rango peligroso. La escala de pH se encuentra dentro del 0 al 14. Vamos a tener un punto intermedio, que en este caso es el 7. Aquí el 7 estaría representando un pH neutro, es decir, las sustancias que están en 7 no son ni ácidos ni sustancias alcalinas. La única sustancia neutra que se conoce es el agua. Puede variar el pH del agua un poco dependiendo de la fuente en la que está. Ajá. Dependiendo de la calidad de la tubería, dependiendo si es agua de río, si es agua de mar, si es agua. Entonces puede variar, pero esto es por contacto con otras sustancias, pero de manera pura el agua tiene un pH neutro. Vean sustancias ácidas, todos los alimentos que son ácidos, la leche, el café, el jitomate, el refresco, el limón, y todos son tolerables, no son peligrosos para nosotros porque se encuentran dentro de pHs tolerables. Ya dentro de los peligrosos tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico que se encuentran dentro de las pilas o dentro del estómago. Esos ya serían pHs que ya ponen en riesgo nuestra integridad. En el caso, por ejemplo, del 7 para arriba, todas las sustancias que tengan pHs a partir de 8 para arriba van a ser sustancias alcalinas, por ejemplo, la sangre, el huevo, la clara de huevo, las píldoras estomacales, estas son las que tomamos cuando tenemos acidez o los famosos antiácidos. La solución, el amoníaco, el jabón, el cloro. Vean cómo las sustancias limpiadoras, que aquí entraría todo lo derivado del jabón, del cloro y de los limpiadores, todo esto son sustancias alcalinas. Las sustancias alcalinas también son peligrosas cuando ya su pH ya está entre 13 y 14, ya su pH ya es muy alcalino y también es pues peligroso para nuestros tejidos. Todos los demás rangos de pH son tolerables, por eso todas las sustancias que están en nuestro entorno, podemos tener contacto con ellas porque pues no generarían ningún daño, al menos inmediato, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si consumimos muchos alimentos ácidos como limón y refresco, café, ajá, los dientes pueden tener algunas, alteraciones, como se pueden manchar, se pueden desgastar por el contacto frecuente con la acidez. Entonces, sí, de manera inmediata no hay un efecto, pero bueno, si el consumo no es el adecuado, pues sí puede haber cierta alteración, pero esto es por, pues, porque no se consume con responsabilidad, ¿no? Con medida. El pH se puede medir de diferentes formas. Hay algunos aparatos como este de acá que se llama potenciómetro. Este nos da directamente el número de pH. Podemos utilizar tiras reactivas como las que están acá y también nos sirven los indicadores. Los indicadores, algunos son comerciales, es decir, se venden, pero en este caso ustedes van a preparar el propio. Y entonces lo que ustedes van a hacer es utilizar un indicador o una sustancia indicadora para realizar su experimento. Vean, aquí tengo algunas fórmulas. Esta es la fórmula del ácido acético. Este,
Vean cómo tengo tres diferentes posibilidades. Las 3 es la misma sustancia, eso es la mismita, las 3 están bien, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Vean cómo cada vez se va haciendo más grande, o sea, se va viendo más extendida. Esta de acá arriba es una fórmula que se llama fórmula condensada. Ajá, ¿por qué? Porque es la más chiquita. Ajá, entonces condensa de manera muy compacta todos los átomos que forman a la molécula. Esta de acá es una fórmula semidesarrollada. Si la observan, está más grandecita que la anterior. Aquí porque ya se desarrolló un poquito más, por eso se llama semidesarrollada. Ya se extendió un poquito más. Y por último tenemos una molécula que es la molécula desarrollada o la fórmula desarrollada. Es exactamente la misma que las anteriores. Si contamos el número de átomos, van a ser exactamente el mismo número de átomos. Pero, ¿por qué se llama desarrollada? Porque si observan se ve completamente cómo están abiertos los átomos, cómo están distribuidos, qué átomo con quién está unido, qué enlaces se forman, ¿ah? Y cómo está distribuida en el espacio. Entonces, esta es una molécula desarrollada. La que les aconsejo que utilicen es esta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la fórmula desarrollada es la que les va a permitir identificar el grupo ionizable. El grupo ionizable es un grupo químico que se encuentra dentro de la misma molécula que va a modificarse cuando hay cambios de pH. Entonces, cuando se coloca, generalmente estos cambios ocurren cuando la sustancia se pone en solución acuosa, es decir, cuando se disuelve esta sustancia en agua. ¿M? Por eso, todas las sustancias que ustedes van a medir, si observan en las instrucciones, se tienen primero que disolver en una cucharada de agua y ya después se mide el pH o se utiliza el indicador. ¿Por qué? Porque el pH se mide en soluciones acuosas, ajá, o sea, en agua. ¿No? Entonces, cuando esta sustancia, que es el ácido acético, se disuelve en agua, pues va a sufrir un proceso de ionización, es decir, se modifican los grupos funcionales y esto va a producir un cambio en el pH. A veces el cambio puede ser ligero, pero finalmente hay un cambio en tanto la molécula como en el pH. Entonces, lo que van a identificar ustedes es precisamente el grupo que se modifica y que permite que haya un cambio de pH en la sustancia. Entonces, van a investigar la fórmula y utilicen la desarrollada. Ahora, me voy a ir para acá. Y ya por último, aquí están las escalas, las que me comentaba. Ajá, a ver, leo la. Ajá, sí, la fórmula desarrollada, porque en la condensada no vas a ver nada. No vas a ver dónde está. Entonces tiene que ser la extendida. ¿Mm? Aquí están las escalas que comentaba su compañera. Tenemos 2 escalas, la de Jamaica y la de Cole. Se observa en la de Jamaica, sobre todo en los primeros 3 puntos, el 2, el 4 y el 6, está muy complicado de distinguir la coloración, ¿mm? A lo mejor aquí en la imagen se ve porque están pegaditos, pero ya cuando tengan sus tubos o sus vasos o su material, con su solución va a costar trabajo la comparación. Entonces, sí les digo que cuesta un poquito de trabajo, sobre todo en este rango, el uso de la jamaica. Y vean cómo en el caso de la col se ve mucho más contraste. Entonces, bueno, visualmente para ustedes va a ser más fácil en el caso de la col que para los que vayan a usar jamaica por estos rangos que son muy parecidos. ¿Vale? Ya que hayan tomado sus fotos, ya tienen su registro, ya tienen todos los elementos que se solicitó. No olviden tomar fotos, es nuestra evidencia principal de que realizaron su actividad. Y tómenlas, recuerden tomarlas inmediatamente sin estarse esperando porque se podría modificar la coloración y ya no coincidiría con los resultados correctos. Estos son los elementos que va a llevar su reporte, su portada, su índice, una introducción. Sigan las indicaciones con respecto a la extensión. Recuerden que en la rúbrica se evalúa la extensión. Se me están solicitando de 8 a 10 renglones y me están solicitando media cuartilla. Entonces sigan las indicaciones con respecto a la extensión. También se evalúa dentro de la rúbrica. En el informe van a colocar, como lo dice el orden de las instrucciones, la explicación de qué son los ácidos y bases, el objetivo de la práctica, el listado de material que van a utilizar, la explicación del proceso y las fotografías. Las fotografías
podremos decir que son lo más importante, porque pues ahí está la evidencia de que ustedes realizaron su experimento. Y al final responden a la pregunta sobre el bicarbonato, cómo funciona como un antiácido y su conclusión, en donde mencionan la importancia de conocer el pH de las sustancias. ¿Vale? Entonces, ya que tengan su reporte, el producto a entregar es el reporte, pero no podemos entregar un reporte si no tenemos primero realizado nuestro experimento con las respectivas evidencias para poder generar todas las secciones del reporte. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? ¿No? Okey, nada más. Sí, sí, cualquier situación pueden comunicarse conmigo y yo, les comento, les respondo, ¿no? Ya nada más déjenme, por último, mostrarles algo. Este, con respecto a la citación, perdón. Sí, ya saben que lo más adecuado es la citación. Finalmente, como son moléculas, digamos que no son propiedad de nadie, entonces no son como tal un dibujo exclusivo de alguien. Pero si lo encuentran en un documento, que tenga un autor y que donde puedan obtener las referencias, sí, lo adecuado sería la referenciación, ¿de acuerdo? Y ya nada más les voy a mostrar algo por aquí. Este es un ejemplo de grupo ionizable. Este es el ácido láctico, es un primo muy cercano del ácido acético. Son ácidos muy débiles, son ácidos orgánicos que, pues, se pueden consumir en los alimentos. El ácido láctico está en el yogur, por ejemplo, y es lo que le da típicamente esa sensación acidita al yogur. Eh, lo que pueden hacer, si es que se les dificulta la búsqueda del grupo ionizable, pueden, buscar la fórmula de la, disolución en agua de la molécula. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se ve aquí es como el ácido láctico, se disuelve en agua, ujú, y una vez que se haya modificado su estructura, va a cambiar su pH. Va a ser una molécula muy parecida, si observan la molécula se parece mucho, mucho, es prácticamente idéntica, pero si observamos el grupo azul tiene una modificación. Si observan de este lado, aquí tenemos un hidrógeno y de este lado la molécula pierde el átomo de hidrógeno. Entonces, al perder el átomo de hidrógeno, aquí de esta parte, ese precisamente el grupo azul es el grupo ionizable. ¿Por qué? Porque este es el que se modifica cuando hay un cambio en el medio, un cambio de pH en el medio en donde se encuentra, y entonces al modificarse le va a dar otras propiedades a la sustancia, entre ellas el cambio de pH y de nombre, porque deja de ser ácido láctico, ahora se va a llamar lactato. Entonces, a eso nos referimos con el grupo ionizable. Entonces, no es necesario escribir la reacción, solamente la reacción, ¿para qué es útil? La reacción nos va a permitir visualizar el grupo que cambia. Entonces, si yo veo que este grupo es el que cambia, entonces este grupo que cambia es el grupo ionizable. Vean cómo esas son fórmulas desarrolladas, son fórmulas abiertas en donde se ven todos los átomos, y entonces así las fórmulas me permiten precisamente identificar el grupo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, estaré pendiente de las preguntas o de los comentarios, si es que las hay, a menos que ahorita haya algún comentario.
Si no lo hay, pues entonces daríamos por terminada la sesión. Pues es un gusto para mí poder ser su asesora durante estas 4 semanas y les estaré yo enviando su invitación para el viernes para que puedan asistir a la sesión, a la segunda sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, si no hay más por agregar, pues entonces nos estaríamos despidiendo y nos vemos el día viernes. Entonces, pues buenas noches, gracias por asistir. Sale, mucho gusto. Hasta luego. Descansen. Adiós.